el padre del estudio de la medición de la pobreza y de la desigualdad. Un economista que se etiquetaba así, como economista. No economista de la desigualdad, ni economista keynesiano, ni ortodoxo, ni heterodoxo. No, a él le gustaba que se refirieran a él como economista, porque al fin y al cabo incluía todas las sensibilidades que uno puede tener al respecto, pero siempre fijándose sobre los problemas de pobreza y de deuda. Gracias a él, el Banco Mundial tiene ahora, igual que el Banco Mundial, otro tipo de instituciones y en general cualquier analista económico, mejores instrumentos para saber cuánta pobreza hay en el mundo o en un país y también cuánta desigualdad hay y si en un país es mayor o menor que en otro. Estoy refiriéndome a Tony Atkinson, un economista que no podríamos catalogar directamente como heterodoxo, pero que desde luego, por el simple hecho de dedicarse a lo que se dedicó, está más cerca de la heterodoxia que de la ortodoxia. Y que es, probablemente conozcáis para muchos ámbitos en los que se ha dado a conocer, quizá algunas menciones sobre la renta básica universal, le han hecho más o menos conocido, o otras como por ejemplo garantías de empleo o directamente mecanismos para reducir la desigualdad o la pobreza. Como os digo, un economista muy importante que sin necesidad de ser marxista, sin necesidad de ser keynesiano, incluso a veces con herramientas económicas más convencionales, más mainstream, más dominantes, más ortodoxas, ha logrado grandes contribuciones en temas muy delicados, muy sensibles, como es la medición de la pobreza y de la desigualdad, que a veces decimos, bueno, esto no tendría por qué ser difícil, ¿no? Vas a mirar cuántos pobres hay y ya está. No, la cosa es mucho más compleja porque tienes que delimitar quién es pobre, a partir de qué renta o a partir de qué criterio es pobre, y eso no es para nada fácil. Y esto lo logró de una forma muy majestuosa Atkinson. Tanto es así que la propia comisión del Banco Mundial que se dedica a ello se sigue llamando Comisión Atkinson, a pesar de que este hombre pues falleció en el año 2017. Venga, vamos a hablar un poco de su vida y también otro poco de su obra. Aquí tenéis una imagen de Tony Atkinson no tan mayor como las imágenes que seguramente os vengan más a la cabeza cuando pensáis en él o escucháis su nombre. Él nació en 1945 en Caerleon, en Gales, cerca de Inglaterra. A los 17 años dejó la escuela para irse a trabajar para IBM, fijaos lo que son las cosas, pero es verdad que solo aguantó allí un año y enseguida se fue a Hamburgo, como él mismo decía bromeando, en el mismo momento que se fueron los Beatles a Hamburgo, como voluntario de un hospital en una zona muy, muy vulnerable y muy necesitada, ¿no? Allí, obviamente, vio lo que era la pobreza, vio lo que era la necesidad y esto le marcó de por vida, y él siempre habla de que ese fue el clic que dio en su cabeza para dedicarse a la investigación sobre la pobreza y sobre la desigualdad con el único objetivo, con el principal objetivo de reducir tanto la pobreza como la desigualdad, ¿no? Para ello acabó estudiando matemáticas en Cambridge, aunque solo estuvo un año, se pasó rápidamente a estudiar economía y se graduó en 1966. También en la Universidad de Cambridge, donde por cierto conoció a Stiglitz, ¿vale? Okay, aquí os pongo una imagen de Tony Atkinson más mayor, que es más conocido así. Allí conoció a Stiglitz en la Universidad de Cambridge, donde se acabaron. Fijaos que aquí solamente estaba estudiando, pero luego iban a ser también profesores en esa misma universidad, iban a compartir clases, iban a acabar escribiendo un libro juntos. Os recuerdo que Joe Stiglitz no es que sea un economista heterodoxo, pero sí que estaba en la ortodoxia y acabó bastante orientado hacia la heterodoxia y preocupado también por problemas de desigualdad, ¿no? Y de estado del bienestar concretamente. Luego se fue al MIT, ya sabéis, el famoso Instituto Técnico de Massachusetts. Allí trabajó con Robert Solow, ¿vale? Este economista seguro que os suena más, un economista ortodoxo de los pies a la cabeza, que falleció hace no mucho. También tengo un vídeo hablando de él. Y fijaos que allí estuvo un tiempo aprendiendo de las enseñanzas de Robert Solow, también incluso siendo asesorado por él. Y de 1967 al 1975 volvió a Cambridge y ya sí estuvo allí otra vez con Joseph Stiglitz, ya os digo, durante todos esos años, dando clases, fortaleciéndose académicamente el uno al otro, aprendiendo juntos, y acabaron redactando y escribiendo un libro
que luego voy a comentar un poco por encima. En esta época ya, cuando acabó, en 1971, perdón, se hizo titular, fue nombrado ya titular con solo 27 años. Fue una edad muy, muy joven para ser nombrado titular en una universidad, por entonces y en la actualidad también. Luego estuvo en la Universidad de Essex, estuvo en la Universidad de Londres, en el College de London, también en la London School of Economics. Ha estado en un montón de espacios investigando y también ha sido o fue asesor del primer ministro francés, de Lionel Jospin, ¿no? En 1990. Y en 2013, de 2013 a 2016, estuvo trabajando en el Banco Mundial con esta persona que ya deberíais conocer o reconocer, que es Amartya Sen. Recordad, este indio, economista indio que estudió muchísimo cómo superar las situaciones de pobreza, ¿no? De hecho, él es el que formó parte de esta comisión de Atkinson, liderada por Atkinson, y como digo, sirvió muchísimo al Banco Mundial para desarrollar las herramientas analíticas para poder medir la pobreza y así combatirla, ¿no? Bien, ya he hablado de su obra, voy a hacer algunas menciones a algunos de sus libros. Fijaos, este fue el primer libro que escribió, que fue en 1969, ¿vale? Concretamente en 1969. Fijaos que la historia que él mismo cuenta es que cuando se fue a Estados Unidos, que venía de Cambridge, pues lo que hizo fue llevarse un único libro, ¿vale? Estamos hablando de una época muy particular, ¿no? Los pobres y los más pobres de Abel Smith y de Townsend. Él mismo dijo que le gustaba mucho, que hablaba de la pobreza en el Reino Unido, pero que le parecía insuficiente porque no proponía formas de superar esa pobreza. O sea, hacía aportaciones teóricas bastante relevantes, pero no se quedaba ahí un poco a medio gas, ¿no? No acababa de proponer una solución y entonces dijo a Atkinson, esto hay que mejorarlo. Y por eso escribió este libro, Pobreza en el Reino Unido y la reforma de la seguridad social. Fijaos que en este primer libro lo que hace es decir que la pobreza no es solo el resultado, la situación en la que se encuentra gente que está desempleada, que era una visión muy típica, ¿vale? Más allá de que para esta época todavía no se presta mucha atención a cuántos pobres hay, ¿no? Así que históricamente no se había buscado cómo medir la cantidad de pobres, simplemente se pasaba de ello, ¿no? Y con estas aportaciones, entre ellas la de Atkinson, pues se va, poniendo un poco el dedo en la llaga de que eso es importante para la sociedad en su conjunto, no solo para los pobres en particular, que son ayudados. Bueno, pues acaba concluyendo en este libro, es una aportación teórica bastante potente, hoy día nos parece una obviedad, pero decía, oye, los pobres no son solo los que no están trabajando, también hay gente que está en una situación vulnerable, gente que trabaja pocas horas, gente que está en un colectivo vulnerable, y al fin y al cabo hay otro tipo de situaciones en lo que te pueden acabar hundiendo en la pobreza, no necesariamente porque no estés trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponía? Pues una reforma de la seguridad social, ya sabéis, estamos hablando de 1969, había una cierta seguridad social en el Reino Unido, pero todavía queda mucho por hacer y desde luego lo malo es que a partir de los 80 se empezó a recortar en muchos ámbitos, pero aquí lo que hace Atkinson es decir, oye, es insuficiente en cantidad e insuficiente en cobertura. No llega a todo el mundo ni a la gente que lo necesita, sino que, y encima cuando llega da pocas ayudas. Entonces las propuestas de Atkinson tiene que ser más generoso, tiene que haber mínimos que puedan llegar a más gente, tiene que reducirse los trámites burocráticos para acceder a ese tipo de ayuda, también hay que crear empleo que te saca más rápidamente de la pobreza que simplemente dar una ayuda. Fijaos que estamos hablando de 1969, pero son las típicas políticas que hoy día se recomiendan en pleno 2024. ¿Vale? Estamos hablando de que esto fue muy avanzado para la época y que de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lodos, es decir, que se sembró y hoy día pues recogemos todo aquello, ¿no? Fijaos, luego os quiero hacer una mención a este artículo de 1970, que no es un libro, pero es un artículo, es sobre la medida de la desigualdad. ¿Por qué os lo traigo? Porque es el artículo más citado de Tony Atkinson y probablemente de todo el ámbito que se refiere a la desigualdad, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo aquí? Pues hizo varias aportaciones. Seguramente las más importantes fueron delimitar claramente qué es la desigualdad y que necesariamente va a estar intersectada, contaminada por ideología, principios y valores. Que la desigualdad no es algo objetivo, sino que necesariamente tiene que haber criterios para decir, oye,
Aquí hay separaciones de renta, de riqueza entre diferentes personas y nos preocupa o no nos deja de preocupar tanto, pero la clave es que siempre necesariamente es algo ético, es algo más relacionado con la filosofía que relacionado con las matemáticas, ¿no? La segunda contribución importante que hizo fue que había también nuevas medidas de desigualdad. No, perdón, antes de ello, que se podía comparar, ¿vale? Que un país tenía una desigualdad que tú ibas a establecer, medir en términos subjetivos de alguna forma, pero ya tuviese esa metodología realizada, por muy subjetiva que fuera, podías luego comparar países con otros países y decir, este país tiene más desigualdad que este otro. Fijaos, estamos hablando de 1970, ¿vale? Que es una época en la que todavía esto no estaba apenas desarrollado. Hoy día ya lo tenemos mucho más avanzado, pero es que los economistas convencionales ortodoxos se habían preocupado muy poquito por la desigualdad. Sí se habían preocupado los marxistas y los postkeynesianos, pero siempre en términos muy de renta con capital, ¿no? ¿Qué parte va hacia la renta? ¿Qué parte va hacia el capital? Pero no hablando de gente que está en la pobreza y que tiene muy pocos recursos en comparación con otras personas, ¿no? Y la última aportación que os decía es que crean nuevas medidas de desigualdad que todavía hoy día se utilizan y que algunas son llamadas como de Atkinson, ¿no? Algunas medidas por ahí de desigualdad, entre ellas la más famosa, la del índice de Gini, la curva de Lorenz, el 80-20, ¿vale? Todas esas tienen su germen en este artículo, así que para que veáis lo importante que fue. Luego avanzamos un poquito más en el tiempo, 1980, ya han pasado las clases con Joseph Stiglitz y deciden escribir conjuntamente este libro. Serían como lecciones de economía pública, ¿no? Todo lo que habían aprendido en clase, todo lo que habían aprendido investigando, pues lo acaban volcando aquí, ¿no? ¿Y de qué hablan? Por supuesto del papel positivo del Estado. Ya sabéis que Stiglitz hablaba mucho de Estado-mercado, cuál era el papel del Estado, esos fallos de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, en este libro se orienta hacia lo social. El Estado tiene un papel muy importante para reducir la desigualdad y la pobreza. Fijaos, esto que hoy día parece ser una obviedad tremenda, para 1980 que estuviese esto matematizado, bien delimitado, bien claro, era un avance bastante importante, ¿no? Y también lo que hay son aportaciones teóricas sobre cómo mejorar el sistema fiscal para que haya menos pobres y menos desigualdad, ¿no? Entonces ahí tenéis una de sus contribuciones más importantes, que fue con Joseph Stiglitz. Y fijaos, aquí os traigo una imagen de un economista del que ya hablaremos cuando toque, que es Thomas Piketty, francés muy conocido últimamente por haber publicado en 2014 el tomo del Capital del siglo XXI, bueno, el libro del Capital del siglo XXI, haciendo referencia al Capital de Marx, en el que hablaba mucho de desigualdad. Bueno, esto llegó obviamente a las manos de Atkinson y dijo, me gusta. Hay un análisis aquí sobre la desigualdad muy potente, con muchos datos empíricos de cómo está o ha evolucionado la desigualdad a lo largo y ancho del mundo, pero le falta algo. De nuevo, un poco lo mismo que ocurrió con su primer libro. Y dijo, ¿qué es lo que le falta? Propuestas, ¿vale? Y esto es lo que acaba redactando Atkinson, fijaos, en el año 2015, que estamos hablando justo un año después de que se publicara El Capital del siglo XXI de Piketty. Y aquí recoge 15, un montón de propuestas, son 15 propuestas concretamente, en esta obra magna, que es la más importante de todas las que ha hecho. Ha sido traducido a más de 16 idiomas, para que os hagáis una idea. Y la clave es cómo reducir la desigualdad. Thomas Piketty nos ha hablado mucho de cómo se genera la desigualdad, pero ahora se trata de cómo reducirla. Y hay un montón de propuestas en el mercado laboral, en el mercado del capital, impuestos que hay que aumentar, bajar, beneficios sociales. Se habla también de medidas proto renta básica universal, controles salariales, garantías de empleo. Vamos a crear directamente empleo desde lo público, ¿no? Y aquí tenéis pues una obra magna que, si os interesa la desigualdad, tenéis que conocer sí o sí, ¿vale? Porque este es el germen, vaya, no voy a decir el germen porque ya es 2015, pero se recoge un montón de teorizaciones de los años anteriores, tanto de Atkinson como de otros muchos, hablando de desigualdad. Y para terminar, este libro publicado en 2019, de forma póstuma, porque Atkinson falleció en 2017, que lo que hace es que él mismo lo pidió, ¿vale? Cuando ya estaba a punto de morir, pidió que este libro fuera editado y publicado. Fijaos que midiendo la pobreza a lo largo del mundo. Y lo que hace es una crítica mordaz a un indicador que utiliza todavía el Banco Mundial, que es declarar como persona que se encuentra en una situación de pobreza extrema
a quien cobre menos de 1,90 dólares en términos de paridad de poder adquisitivo. O sea, es decir, haciendo ya una comparación de precios entre todos los países. Si alguien cobra menos de 1,90 dólares al día, entonces es pobre de solemnidad, es pobre en términos absolutos, es que no tiene nada que hacer, por así decirlo, para poder tener una vida digna. Entonces ese indicador que utiliza el Banco Mundial aquí es criticado de arriba abajo por Atkinson, y de hecho el Banco Mundial, después de leerlo, se comprometieron a cambiarlo, ¿vale? Porque ponía a caldo ese indicador, aunque el mismo Atkinson en este libro dice: yo entendería que se siguiese utilizando porque casi que se utiliza hace un montón de décadas y tiene ya su propio cariz político propio, pero no debería ser lo adecuado, no debería ser la medida que se utilizara. Y en este libro también habla de, oye, hay que medir la desigualdad también y la pobreza también en los países ricos, que es que se piensa muy a menudo y de una forma muy rápida que tienes empleo y ya no estás en la pobreza. Y no, os recuerdo ese primer libro de 1969 que ya ponía el foco en ello. Y para terminar, también dice: la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, es también la incapacidad de tener acceso a agua, de participar en la vida pública, de sentirte bien contigo mismo y con el prójimo, de ser útil. Todo eso es algo que son valores no monetarios que no se incluyen a la hora de medir la pobreza, y esto es algo que debería ser solucionado. Así que, como veis, Atkinson hizo un montón de aportaciones absolutamente vanguardistas, tanto en teoría como en la práctica. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.